Jesuita de Guadalajara, les damos la más cordial bienvenida. Soy Sofía Andrea Mesa Mejía, profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. El día de hoy tendré el honor de conducir la primera parte de la jornada para conmemorar los 10 años de la Maestría en Derechos Humanos y Paz. Para iniciar, me gustaría presentar a los miembros del Presidium. Les pido aplaudir al final. La doctora Giovanna Patricia Ríos Godínez, coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos y Paz. El doctor José Bernardo Mazzini Aguilera, director del Departamento de Investigación y Posgrado. El doctor Marcos Francisco del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. La doctora Catalina Morfín López, directora general académica. Y el doctor Alexander Paul Satirka Pacheco de la Compañía de Jesús, rector del ITESO. Ahora sí les damos un aplauso. También agradecemos su asistencia a las personas que a lo largo de este día nos van a acompañar en el diálogo y los paneles previstos en la jornada, así como a las y los profesores presentes, los egresados y estudiantes de la maestría y la comunidad universitaria aquí presente. Muchas gracias por acompañarnos al ITESO, es su casa. Para iniciar, invito a la doctora Giovanna Ríos que nos comparta un mensaje de bienvenida. Estimado Padre Rector, estimada Catalina, estimados Marcos y Bernardo, les agradezco enormemente que estén hoy aquí en esta celebración. Muchas gracias. Y asimismo les doy la bienvenida y agradezco su asistencia a mis queridos estudiantes, egresados, colegas y amigos de la Maestría en Derechos Humanos y Paz. Es un honor para mí estar aquí hoy celebrando el 10º aniversario de nuestra querida maestría. Estoy además de emocionada porque este programa no solo representa un espacio académico, es un faro de esperanza y un compromiso con la justicia social en un mundo donde se viven continuamente violencias de todo tipo que laceran nuestra casa común. Cada una y uno de nosotros somos testigos de las innumerables dificultades que enfrentamos en el país y en el mundo. No hace falta mirar muy lejos para ver a nuestro alrededor pues todas las injusticias, el desamparo de miles de personas en sus trayectos por razón de género que están creciendo. Somos testigos de violencias también, de desapariciones de personas y el dolor de madres, padres, abuelas y abuelos que buscan a sus hijas e hijos y nietos. Cabe mencionar que hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Y eso nos lleva también a reconocer la importancia de un momento como este. Es ante estas realidades que nuestra maestría, y digo nuestra, porque la hacemos todas las personas que estamos presentes, se convierte en un espacio que busca brindar herramientas necesarias para analizar y comprender estos dolorosos problemas que nos aquejan y también nos permite buscar estrategias para incidir. En estos 10 años de vida de la maestría han pasado por nuestras aulas tanto profesores como estudiantes comprometidos al 100% en la construcción de un mundo más pacífico y garante de derechos. Me da tanta alegría ver a muchos de ustedes que desde sus espacios están generando cambios sustanciales y llevan el espíritu del posgrado, que como bien decía San Ignacio, el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Esta jornada es tanto un homenaje como un llamado a la acción, a una acción transformadora que solo se puede lograr a través de la unión, y por ello espero que esta jornada nos permita fortalecer lazos con nuestros egresados, reconocer sus aportes, replantearnos el posgrado, abrir oídos, ojos, corazón para conocer experiencias profundas y llenas de pasión por los derechos humanos, como lo haremos en un rato más con nuestra invitada Marcela Turati. Antes de terminar, quiero agradecer a mis compañeros coordinadores que me precedieron y que su gran gestión fue decisiva para que hoy lleguemos a estos 10 años.
También agradezco a personas que desde espacios menos visibles son el alma del posgrado, como fueron nuestras asesoras Delia y Paloma, por haber trabajado tanto con nuestros estudiantes. También gracias a todos nuestros profesores. Su docencia es invaluable y reconozco que dar clase los viernes de 7 a 10 de la noche o los sábados de 9 a 2 de la tarde solo lo hacen quienes tienen un corazón enorme y se comprometen en este proceso. Muchas gracias a alguien que casi nadie, no solemos decir mucho en estos eventos, pero yo sí quiero decirles a nuestros becarios que han pasado por aquí, a Yair, a Majo, a Mariana, a Paula. La verdad que son personas que han dejado una impronta en cada cartel, en cada post, en cada minuta de reunión. Y también muchas gracias a Gladys y Fer, que también por su apoyo estamos teniendo este evento, y a la Oficina de Admisión a Posgrados, que sin ustedes esta celebración no sería posible. Muchísimas gracias. Ahora sí, gracias estudiantes y egresados. Ustedes son el posgrado. Son quienes con su esfuerzo y valentía levantan este proyecto llamado Maestría en Derechos Humanos y Paz. Sigamos manteniendo alta la llama de la esperanza y, como otra vez dice San Ignacio, alcancemos la excelencia y compartámosla. Feliz aniversario a todas y todos nosotros y a nuestro posgrado en Derechos Humanos y Paz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Giovanna, por su mensaje. A continuación, damos la palabra al doctor Bernardo Mazzini para que nos dirija también unas palabras. Gracias, Sofía. Gracias, Alex, Cata, Marcos, Giovanna. Gracias a todos los presentes en esta fiesta. Yo creo que seguramente no seré la única persona que mencione en el marco de esta fiesta que la Maestría en Derechos Humanos y Paz es uno de los programas que se apegan con mayor fidelidad a lo que el ITESO se propuso como misión. La discusión en torno a los derechos humanos en nuestra universidad es incluso más vieja que el propio ITESO, pues varios de nuestros fundadores y primeros colaboradores ya contaban con trayectoria en la materia cuando el ITESO abrió sus puertas. Algunos desde la reflexión teórica, otros desde el activismo o el trabajo pastoral, pero nunca nos han faltado las mentes y los corazones inquietos que colocaban estos temas en el marco de otros proyectos y programas. Nos hacía falta una maestría que explicitara ese compromiso y ese vacío se subsanó hace 10 años. Los protagonistas de la gestación del programa nos podrán platicar más adelante sobre la audacia de que la maestría no se limitara a abordar los derechos humanos, sino que añadiera la discusión sobre la paz. Al cabo de estos primeros 10 años, el estado del tejido social parece darle la razón. Era necesario explicitar la paz, no solo para asentarla como un objeto de estudio desde el ámbito científico, sino para convertirla también en un propósito. Era necesario explicitar la paz para no caer en el autoelogio de quien se asume virtuoso por ser derecho humanero y tener presente que la educación para la paz solo funciona en la medida en que logramos que esa paz sea transversal. Era necesario explicitar la paz para entenderla como un ingrediente clave para la convivencia. Es precisamente la convivencia como concepto vivo o líquido, diría Bauman, la que puede servirnos de termómetro para saber si estamos cumpliendo nuestro cometido. La sociedad mexicana en lo general y la jalisciense en lo particular siempre han sido grandes y diversas. Donde hay diversidad suele haber una riqueza sociocultural insoslayable que por sí misma puede ser una herramienta para fomentar el pensamiento complejo. En la medida en que se logra esto último, es posible que individuos y grupos dimensionen en su justa medida a otros individuos y a otros grupos. Los filósofos dirían que solo a través del pensamiento complejo se propicia el cabal entendimiento de la otredad del otro. Por eso es tan necesario que existan maestrías como la de Derechos Humanos y Paz, donde se utilice el rigor científico para conducir reflexiones que rebasen la mera buena voluntad. Esta es necesaria, pero insuficiente.
La voluntad por resolver problemas en materia de derechos humanos afortunadamente no es tan escasa. Lo que aún no existe en cantidad suficiente son los abordajes científicamente validados sobre estos problemas, para que de ese modo se construyan propuestas viables, materializadas en sus trabajos de obtención de grado, para que se definan políticas públicas, para que se sensibilice a las comunidades sobre sus propias necesidades y un largo etcétera que los profesores y egresados del programa conocen mucho mejor que yo. Que la maestría cumpla 10 años me tienta a pensar qué estaremos haciendo dentro de otros 10 cuando llegue a 20. Anticipo que la mayoría de los retos que hoy aborda van a seguir vigentes. Esto no debe desalentarnos. Antes bien, me conforta pensar que dentro de 10 años habrá varias decenas de egresados echando mano de lo que aprendieron en este espacio para afrontar esos retos con imaginación y compromiso. Permítame subrayar estas dos palabras, imaginación y compromiso, porque pueden servir como indicador para evaluar a la maestría en el futuro. Lo estaremos haciendo bien si la imaginación y el compromiso de nuestros egresados dentro de 10 años es mayor que los de hoy en día. Y no lo digo solo por el apego a un propósito institucional. La imaginación y el compromiso son nociones que dignifican a la especie humana en la medida en que se cultivan, y creo que eso es precisamente lo que esperamos de esta maestría. Muchas felicidades a todos los que han creído en ella, pero sobre todo a quienes le han dado vida en su rol, ya sea de profesores o de estudiantes. Muchas felicidades y gracias. Agradecemos sus palabras, doctor Bernardo Mazzini. Cedo la palabra al doctor Marcos del Rosario para su intervención en torno a este aniversario. Muy buenas tardes, queridos colegas, estudiantes, egresados de este programa de estudios, amigas y amigos. Hoy nos reunimos para celebrar una década de compromiso, esfuerzo y transformación. La Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO ha recorrido un camino significativo desde su creación y diseño. Y en este 10º aniversario nos detenemos a reflexionar sobre los logros alcanzados, los desafíos superados y el impacto que hemos generado en la búsqueda de la justicia y la paz. En estos 10 años hemos sido testigos de cómo esta maestría ha contribuido a formar profesionales altamente capacitados para enfrentar los problemas más urgentes de nuestros tiempos, particularmente en nuestro país, nuestra región, nuestra localidad. Nuestros egresados no solo han adquirido conocimientos académicos profundos, sino que también han desarrollado una firme convicción en la defensa de los derechos humanos y la construcción de una paz duradera. Su trabajo ha tenido un impacto tangible en comunidades, organizaciones y políticas, tanto a nivel local como a nivel global. El ITESO ha demostrado un firme compromiso con la excelencia académica y la justicia social, en una época en la que la defensa de los derechos humanos se enfrenta a constantes desafíos, como lo refería tanto Bernardo y Giovanna. Nuestra maestría ha sido un faro, efectivamente tomo la palabra, de esperanza y un punto de encuentro para quienes buscan encontrar soluciones que solventen los conflictos que a diario padecemos. Hemos trabajado en conjunto para formar líderes capaces que puedan enfrentar, pero también encontrar soluciones duraderas ante las injusticias y construir puentes en medios de conflicto. Cada aniversario es una oportunidad para reconocer a quienes han hecho posible este proyecto. Agradecemos a nuestros profesores, cuyo conocimiento y pasión ha guiado a todos los estudiantes. Decía hace rato Giovanna, a nuestros colaboradores, pero también a los aliados que han creído en nosotros, cuyo apoyo ha sido fundamental para el desarrollo y la forjación de esta maestría. Y bueno, y por supuesto lo más importante, nuestros profesores, pero sobre todo nuestros estudiantes y egresados, quienes con su dedicación y compromiso han generado el prestigio de este programa. Miramos hacia el futuro con optimismo y determinación. Sabemos que el camino por recorrer es largo y más en el contexto actual que vivimos, donde la vigencia efectiva de los derechos humanos se encuentra en el riesgo cada día. Pero confiamos que los principios y los valores que hemos cultivado a lo largo de estos 10 años sigan inspirando y guiando nuestro trabajo.
Continuaremos desde el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos y desde la coordinación de la maestría, enfrentando los retos con la misma pasión y convicción que nos ha caracterizado. Y seguiremos trabajando incansablemente por una sociedad en la que los derechos humanos sean respetados y la paz prevalezca. En este 10º aniversario celebremos no solo los logros pasados, sino también el potencial infinito que tenemos para seguir haciendo una diferencia. Sigamos adelante con la certeza que nuestra labor es fundamental para construir un futuro más justo y más humano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marcos del Rosario, por su intervención. A continuación, agradecemos a la doctora Catalina Morfín que nos comparta su mensaje en el marco de esta celebración. Muy buenas tardes ya a todas y todos. Estimada y estimados integrantes de la mesa de honor, distinguidos invitadas e invitados, apreciados ponentes, queridos miembros de la comunidad universitaria, amigas y amigos todos. De manera personal, y a nombre de quienes formamos la Dirección General Académica, me da mucho gusto felicitarles por la celebración de los primeros 10 años de la Maestría en Derechos Humanos y Paz. Asimismo, les doy la más cordial bienvenida al ITESO, a quienes hoy nos visitan y a quienes nos acompañan a distancia. Además de agradecer la generosidad de nuestra conferencista Marcela Turati y de los panelistas y moderadores de las mesas de trabajo de esta jornada, también agradezco mucho la presencia de quienes han sido coordinadores y de la actual coordinadora de este programa. Como todos ustedes saben, el ITESO se ha comprometido en la lucha por el respeto irrestricto de los derechos humanos desde hace bastante tiempo, incluso desde antes de que naciera el ITESO, como decía Bernardo, por lo que la creación de la Maestría en Derechos Humanos y Paz de 2014 era un fruto esperado. Me consta, yo la acompañé siendo coordinadora de investigación y posgrado, que nos decían ya van tarde, ya vamos tarde con este programa. Y ha sido también, para hacer no solo este fruto esperado, hacer las acciones dirigidas a consolidar ese compromiso con los derechos humanos, que además es consustancial a una universidad jesuita. En ese sentido, tal como lo afirmaba la propuesta de la creación de la maestría presentada a la Junta de Gobierno hace 10 años, que decía que era contar con un programa de posgrado que permita conjuntar las perspectivas de los derechos humanos, la paz y las políticas públicas para ofrecer un espacio de diálogo entre los miembros de la sociedad civil, la función pública y la academia, para proponer y desarrollar soluciones viables y pertinentes desde una perspectiva multidisciplinaria y para hacer efectivos los derechos de todas las personas, en especial el derecho a una existencia pacífica. Y si hace 10 años ya estábamos inmersos en una crisis respecto de los derechos humanos y la paz, todos sabemos que ahora esta crisis se ha agudizado, hasta el punto de una lamentable normalización de la violencia, la inseguridad y la ruptura del tejido social. Además, estamos ante formas inéditas de autoritarismo que conviven paradójicamente sin problema con supuestos regímenes democráticos, o más bien con regímenes que tienen elecciones, pero que no por ello fomentan y consolidan el verdadero Estado de Derecho. Vivimos, por tanto, en una sociedad, y con ello me refiero al mundo, cuyos gobiernos nacionales siguen un modelo de desarrollo que hace a un lado los derechos humanos y depreda los recursos naturales, lo cual los convierte en gobiernos muy cercanos a lo que Boaventura de Sousa Santos ha denominado fascismo desarrollista. ¿Qué hacer ante este panorama tan desolador? Me permito sugerir brevemente 3 tareas que además son propias de la universidad. La primera, por supuesto, es formar a los alumnos, en especial de la Maestría en Desarrollo Humano, para que busquen edificar no solo nuevos derechos, como lo han surgido ya en estos años de tercera y cuarta generación, sino nuevos deberes, como correlatos de los nuevos derechos, de forma que busquen la realización y no solo la proclamación en las leyes o en el discurso.
Y cito para reforzar lo anterior al teólogo José Ignacio González Faust, quien de manera muy provocadora nos dice, abro comillas, no hemos hecho caso a Simone Weil cuando dice que una declaración de los derechos humanos sin otra declaración universal de los deberes humanos puede convertirse en eso que los latinos llamaron la corrupción de lo mejor, que es lo peor. La segunda tarea propia de la universidad es la presencia continua en las reivindicaciones sociales, pues lo urgente es muchas veces lo importante. Tal como nos lo recuerda Boaventura también de Sousa Santos, la lucha por un cambio que por lo general invoca marcos de tiempo de largo plazo debe asumirse con un sentido de urgencia que requiere tiempos para proteger un líder ambiental de las amenazas contra su vida, para prevenir y sancionar de forma ejemplar y efectiva la violencia ilegal contra poblaciones indefensas, o para poner fin al envenenamiento por agrotóxicos tanto de productores como de consumidores. El futuro nunca ha estado tan cerca del presente. Está ahí la cita de Boaventura. La tercera y última tarea es construir, desde la academia, nuevas formas de concebir y realizar la representación política desde una perspectiva universitaria. Y en este sentido, la tarea debe ser centrarse en la colaboración con diversas organizaciones e instituciones para tejer juntos, como ya se ha hecho en estos 10 años, nuevas formas de transformar las estructuras sociales. Estoy segura de que en los siguientes años la maestría en Derechos Humanos y Paz seguirá consolidando la realización de estas tareas y de muchas más que seguramente deberemos asumir para convertirnos en una verdadera universidad para la justicia. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, doctora Catalina Morfín, por su mensaje. Enseguida escucharemos las palabras del rector, el doctor Alexander Satirka, de la Compañía de Jesús, para esta ocasión. Estimadas Catalina y Giovanna, estimados Marcos y Bernardo, apreciadas profesoras, apreciados profesores, queridas alumnas, queridos alumnos, distinguidas egresadas, distinguidos egresados y personas que hoy se acercan a este posgrado, amigas y amigos, mi más cordial saludo para ustedes. Es un gusto acompañarles hoy en la conmemoración del 10º aniversario de la maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO. Este día celebramos el camino recorrido y también el futuro al que aspiramos. A lo largo de la historia, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de la paz han enfrentado enormes desafíos. Se han registrado avances, pero aún hay grandes retos en el horizonte. Situaciones como la violencia de género, la erosión democrática que vive en muchos países, la creciente desigualdad social, la grave crisis de personas desaparecidas en México y de movilidad humana a escala global, se cuentan entre los fenómenos que ameritan nuestra atención y acción. A lo que se suma el deterioro de nuestra casa común, el encumbramiento de la posverdad y el uso cada vez más frecuente de la inteligencia artificial sin ningún tipo de consideración ética y como armas de guerra en muchos casos. Por ello, aplaudo la existencia de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO, pues permite formar desde una perspectiva ignaciana a los especialistas que se requieren para atender estas y otras situaciones que lastiman a la sociedad. Personas con capacidad de discernimiento, apasionadas, solidarias y comprometidas, con un profundo sentido ético y de búsqueda de la justicia.
Esta maestría busca aportar a la sociedad gente capaz de aplicar sus conocimientos, experiencia y creatividad para ayudar a las personas e incluso a comunidades enteras a defender sus derechos, así como a solucionar sus conflictos sin recurrir a la violencia. Nuestras egresadas y nuestros egresados cuentan con las capacidades y el conocimiento para profundizar desde distintas ópticas y campos en las causas, alcances y formas de hacer frente a las problemáticas que atienden. Con ello contribuyen a ampliar las fronteras del conocimiento en el campo de los derechos humanos y la paz, así como a abrir cada vez más la puerta a una transformación efectiva de los sistemas e instituciones que nos permita tener una sociedad más justa y humana. En este perfil de egreso y en esta apuesta formativa, cumplimos con lo que establece la misión de la universidad y sus orientaciones fundamentales, que cumplen 50 años de inspirarnos e impulsarnos a dar lo mejor de nuestro ser y saber en áreas del bien mayor y más universal. A lo largo de esta década, más de 115 personas han formado parte de la comunidad de estudiantes y egresados de la maestría en Derechos Humanos y Paz, procedentes tanto de México como de otros países latinoamericanos, además de alumnas y alumnos de intercambio provenientes de Europa. El trabajo de dependencias de gobierno y tribunales locales y federales, así como el de organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y empresas nacionales e internacionales, se ha visto enriquecido por el conocimiento, la pasión y los valores que el ITESO ha sembrado en quienes han cursado este posgrado. Por ello estamos muy orgullosos de cada una de ellas y de cada uno de ellos. Les agradecemos su confianza por haber confiado en nuestra casa de estudios para continuar con su formación profesional. También por el servicio que han dado a la sociedad tras egresar del ITESO. Extiendo este agradecimiento y reconocimiento al doctor José de Jesús Ibarra Cárdenas, así como al doctor Alejandro Anaya Muñoz y a la doctora Giovanna Ríos Godínez, quienes se han desempeñado como coordinadores y coordinadora de este programa. También quiero reconocer y agradecer el respaldo de quienes integran el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, así como del resto de la comunidad académica, el personal administrativo y de servicio de apoyo de nuestra universidad. Su contribución ha sido clave para consolidar este posgrado y brindar una formación integral de excelencia y con inspiración cristiana a quienes optan por esta maestría. En estos 10 años los frutos son muchos, pero como mencioné previamente, el camino por recorrer en el campo de derechos humanos aún es largo. Paz con justicia es lo que el mundo grita y anhela, nos dice el padre Arturo Sosa, superior general de la Compañía de Jesús, y agrega que actualmente no se puede mirar a nuestro alrededor sin, cito, conmoverse por el grito de millones de seres humanos que migran buscando mejores condiciones de vida, de las víctimas de la violencia, de los empobrecidos que claman por justicia, de quienes son despreciados por el color de su piel o la religión que profesan, de quienes ven negados sus derechos a participar democráticamente en la vida pública, porque el poder político es acaparado por personas al servicio de intereses particulares, indiferentes al bien común y al cuidado del medio ambiente. Hasta aquí la cita. Hoy más que nunca necesitamos líderes que generen un cambio hacia un mundo más justo, pacífico y solidario. Mujeres y hombres para los demás que se decanten como opción de desarrollo personal y profesional por el caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad, en una misión de reconciliación y justicia, como nos convocan las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús. Por ello, la maestría en Derechos Humanos y Paz
seguirá avanzando, evolucionando, para adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades, de manera que este programa siga respondiendo adecuadamente a las expectativas de quienes lo cursan y las problemáticas que atiende. Pero sobre todo, a las demandas y necesidades de las personas que ven violentados sus derechos y que requieren de profesionistas capaces de incidir eficazmente en el ajuste o desarrollo de las dinámicas sociales, políticas y jurídicas necesarias para que se respete su dignidad y se construyan los acuerdos que les permitan vivir seguros y en armonía, es decir, en paz. En este sentido, espero que la experiencia y las palabras de nuestra invitada, Marcela Turati, así como de quienes participarán en las mesas de diálogo, de diálogo y reflexión que se realizarán este día, nos orienten sobre el camino que debemos tomar, de manera que podamos seguir abonando a la construcción de una sociedad más comprometida con el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la paz y la reconciliación. Muchas gracias y muchas gracias. Agradecemos al Padre Rector por su mensaje. Sabemos la relevancia de esta conmemoración y lo importante que es la maestría para toda nuestra comunidad y donde inciden cada uno de nuestros egresados y egresadas. De esta manera concluimos con esta inauguración. Agradecemos por su valiosa intervención a las autoridades que nos acompañaron en el Presidium y les despedimos. A quienes seguirán acompañándonos, les invitamos a tomar asiento en los lugares reservados para ustedes aquí en la primera fila. A todas las personas que nos acompañan en este auditorio, les pedimos no abandonar sus lugares, ya que después de un ajuste de mobiliario en el escenario, iniciaremos con el diálogo con Marcela Turati, experiencias y aprendizajes periodísticos en la cobertura de violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias. Todos presentes para iniciar en este primer diálogo con Marcela Turati, experiencias y aprendizajes periodísticos en la cobertura de violaciones a los derechos humanos. Para continuar, doy paso a la lectura de la semblanza de quien será nuestra moderadora, la doctora Giovanna Ríos. Giovanna Ríos es doctora en Ciencia Política, especializada en políticas públicas en torno a la justicia alternativa, construcción de paz, derechos humanos, no discriminación y género, maestra en estudios internacionales y licenciada en asuntos internacionales. Actualmente es académica de tiempo fijo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, a nivel licenciatura y posgrado, coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos y Paz, presencial y en línea, y coordinadora docente del área de Conflicto y Paz. Fue directora de Derechos Humanos y Paz en el Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. También ha sido profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ha colaborado con diversos proyectos de investigación y ha coordinado programas en torno a la justicia alternativa, los derechos humanos y la resolución de conflictos. Representa al ITESO en la Red Nacional para la Paz de la NUYES y funge como secretaria técnica a nivel nacional. Asimismo, es integrante fundadora del Centro de Estudios para la Paz del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y forma parte de su claustro docente. En octubre de 2022 recibió el nombramiento de embajadora de la paz por parte del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Doctora Giovanna Ríos, le cedo la palabra. Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias a todos, todas por estar aquí, por quedarse. Y bueno, pues me da muchísimo gusto estar en esta celebración tan importante, tan sentida de los 10 años de la Maestría en Derechos Humanos y Paz. Y como contexto me gustaría decirles que en la preparación del evento pensamos en lo importante que es tener personas que sean referentes en temas de derechos humanos, que las personas que están en la maestría, personas que estamos trabajando en ello, podamos conocer a esas personas comprometidas en sus ámbitos laborales, que buscan la verdad, la justicia y que den voz a quienes se la han negado. Es decir, personas que sean faro en tanta oscuridad. Y en ese contexto tuvimos claro que alguien que podría ser referente definitivamente es Marcela Turati. Muchísimas gracias, Marcela, por estar hoy aquí y por ello me permito leer tu semblanza.
Marcela Turati es periodista especializada en derechos humanos, cofundadora del Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística Quinto Elemento Lab y de la Red Periodista de a pie del 2006. Es autora de Fuego Cruzado, Las víctimas atrapadas en la guerra del narco, de Grijalbo, y ha coordinado diversos proyectos colaborativos como el sitio web #más-de72 sobre las masacres de migrantes en Tamaulipas. Desde 2018 dirige el portal ¿A dónde van los desaparecidos?, en donde promueve la capacitación de periodistas para que cubran estos temas. Ha coordinado en colectivo investigaciones multipremiadas como El País de las 2000 fosas y Crisis Forense. Cuenta con galardones internacionales como el Premio a la Trayectoria de la Fundación Gabo, el Louis M. Lyon de la Fundación Nieman de Harvard y el María Moores Cabot de la Universidad de Columbia. En México ha recibido, entre otros premios, el Premio de Periodismo Javier Valdés Cárdenas en 2021 y de Penguin Random House Aguilar para escribir este libro que tenemos aquí enfrente, de San Fernando, Última Parada, en Tamaulipas. Cabe mencionar que fue espiada por la PGR en 2015 mediante métodos ilegales para rastrear sus llamadas y conocer su ubicación a fin de establecer sus fuentes de información. Y ese mismo año fue uno de los blancos del spyware de espionaje Pegasus, comprado también por el Gobierno de México. Pues muchísimas gracias, Marcela, por tu presencia, por estar aquí. Estamos muy honrados y te voy a comentar un poquito cómo va a ser la dinámica. Tenemos 3 preguntas que vamos a hacerte sobre tu experiencia en el trabajo periodístico que has hecho en estos años en materia de derechos humanos. Tendrás alrededor de unos 10 minutos para dar respuesta a estas preguntas y al finalizar vamos a dejar que también el público pues, pueda hacerte preguntas que estoy seguro que habrá no solo pocas, sino muchas. Entonces, vamos a dar paso. Marcela, a ver, algunos conocemos tus pasos desde que trabajabas en la revista Proceso, puede que alguien por aquí no lo sepa. Sin embargo, nos gustaría que tú nos contaras ese camino que has hecho, cómo decidiste ser una periodista especializada en temas de desaparición de personas migrantes, desenmarañar realidades tan complejas donde existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de violencia. Cabe decir que a veces las personas que estamos trabajando este tipo de problemáticas o también trabajamos construcción de paz en territorios en conflicto, continuamente nos preguntan, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no haces otra cosa? Y creo que tu experiencia nos podría dar mucha luz, tanto de lo que tú haces como de por qué estamos aquí varios de nosotros. Hola. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, por esa presentación. Gracias a ustedes por venir y a los amigos que veo, que quiero mucho. Pues gracias por estar aquí. Pedro, Ale, Isaac, mi nuevo amigo. Pues, o sea, ¿por qué elegí esos temas? Yo siempre pienso que los temas te eligen a ti, ¿no? Por el país en el que vives. Y para mí es como bien fuerte reflexionar. Es que yo empecé en el periódico Reforma en el 98 y yo cubría fuentes ambientales, religiosas. Me tocaba ir a la misa del Cardenal todos los domingos a hacer la nota sobre la homilía. Pero a partir de que gana Vicente Fox y se abre la fiscalía que iba a investigar los crímenes del pasado, pues me toca, bueno, me asignan como auxiliar de una reportera y de ahí empiezo. Yo no sabía ni que había desapariciones en México, ni que había habido lo que pasó en los años 70. Para mí sí fue todo un descubrimiento. Y es bien interesante y entre más lo pienso, o sea, siento que es como un bucle, ¿no? O sea, cubrí esos delitos del pasado que quedaron impunes, bueno, que llamamos del pasado, ¿no? Esas desapariciones forzadas y de pronto, pues en 2006
2006, cuando se declara la guerra, la llamada guerra contra las drogas y todo lo que se desata, a mí me tocaba cubrir también, o yo soy de Chihuahua, entonces yo pedí ir a cubrir a Ciudad Juárez y de pronto ya empezamos a ver que el tema de la desaparición volvió, ¿no? Y que volvió y se hizo sistemático y masivo. Entonces, yo siempre digo que en México los periodistas nos convertimos en corresponsales de guerra sin salir de nuestro país. Y ese era el tema, ¿no? O sea, al principio solo se hablaba de los muertos de Calderón. Todo el movimiento por la paz hablaba de los muertos. Cuando hacen la caravana, recorren el país y se les van sumando en cada parada familias con las fotos de sus familiares que no habían regresado a casa. Siento que ahí en todo el país por fin hubo un toma de nota de, caray, aquí está pasando algo, ¿no? Y ya cuando en la televisión junto a Felipe Calderón se ve que pues, cuando sientan en los diálogos de Chapultepec a las víctimas, pues todas son familiares de personas desaparecidas y no solo de un hijo, sino hasta de 4 hijos, ¿no? Como doña Mari. Entonces, pues yo en ese momento, pues yo sabía que yo ya entendía un poquito, que yo ya había cubierto ese tema y yo quería cubrirlo. Entonces, pues desde el principio, desde que empezó la violencia, sí dije, yo quiero cubrirla, pero desde la perspectiva de las víctimas. Y ahí, bueno, ya habíamos fundado la red de periodistas de a pie, que era una red para cubrir pobreza, ¿no? De pronto el país nos cambió, entonces dijimos, caray, está esto muy violento, hay una militarización, empezaban a militarizar, no entendíamos cómo se hacía y le pedimos ayuda a la ONU, a periodistas colombianas, a mucha gente para que nos enseñara y nos dijera qué era eso, cómo se cubría. Y ahí como que hicimos un pacto y en muchos otros estados, pues muchos periodistas de cubrirlo, no desde el punto de vista policíaco, sino desde las víctimas y a capacitarnos para aprender, es que se puede aprender cómo se cubre o cómo se cubría eso, ¿no? Eso, las desapariciones no se veían, pero de pronto es lo que persiste, también, bueno, ahorita el desplazamiento forzado, que es algo que no se está viendo, pero que está pasando, y así, o sea, van surgiendo como nuevos fenómenos que los empezamos a visualizar, que los periodistas mencionan, pero como que la sociedad no toma nota, ¿no? De que eso está pasando. Bueno, así fue en mi caso este tema. Muchas gracias por tu respuesta, Marcela. Y no es coincidencia que estemos hoy aquí. Por un lado estamos conmemorando, ¿no? Estamos de celebración en estos 10 años de la maestría que busca profesionalizar personas que incidan en derechos humanos y construyan una cultura de paz. Pero también fue hace 14 años que se vivió la masacre de los 72 migrantes en San Fernando. Exactamente fue el 22 de agosto, es decir, 14 años y unos días. Tu último libro, que lo tengo aquí, no sé si algunos de ustedes ya lo tuvieron, si no les animo a que puedan adquirirlo, San Fernando, última parada, viaje al crimen autorizado, pues es fundamental para los que estamos trabajando y especializándonos en derechos humanos y paz, porque está dejando huella por un lado en el periodismo y más allá, donde creo que personas de diferentes disciplinas encontramos una investigación audaz, realista y ante las violencias. Ahora, desafortunadamente, hoy por hoy seguimos viendo el mismo modus operandi. O sea, esto fue hace 14 años, ¿no? Y siguen deteniendo autobuses donde van migrantes y se les dice que deben de trabajar para el crimen organizado y si no lo hacen, obviamente los matan. También siguen desapareciendo personas continuamente que van desde otros estados porque quieren migrar a Estados Unidos, van de Centroamérica, de Latinoamérica. Y quizás lo más lamentable que vemos desde entonces son las órdenes de no buscar a las personas por parte del gobierno. Me gustaría saber, Marcela, cómo has vivido la realización de esta investigación ante un territorio de tanta violencia, pero además con muchos actores involucrados,
desde víctimas, pero también personas con poder militar, poder económico, poder político y obviamente con las personas que forman parte del crimen organizado. ¿Cómo ha sido esa experiencia en terreno? Sí, pues, pues sí, las masacres diferentes, ¿no? De San Fernando, pues ahí sí que me obsesioné, ¿no? O sea, me conmovió mucho la de los 72, ¿no? En 2010, y luego lo de las fosas en 2011, ¿no? Cuando de la revista Proceso me mandan, bueno, yo les pido que me manden a cubrir a Matamoros porque se habían encontrado las fosas de San Fernando y se estaban llevando ya los cadáveres. Les pedí que me mandaran, y al estar ahí en la morgue viendo la pila de cuerpos, y llegaban autobuses con personas, familias de todo el país, pues que querían ver si entre esos cadáveres estaban sus familiares desaparecidos que no habían llegado a la frontera. Para mí fue, no sé, o sea, como se me quedó muy grabado todo lo que vi ahí. Primero, este tema de, ok, aquí están viniendo no gente de los alrededores, que generalmente en una fosa pues va la gente de los alrededores, sino que vengan gente de todo el país, significaba que, bueno, y la historia que contaban, ¿no? De que a sus familiares los habían bajado en San Fernando antes de llegar a la frontera con Estados Unidos y ya no habían aparecido, y que los autobuses llegaban a la frontera solo con el equipaje y sin personas, ¿no? Que para mí fue, o sea, me preguntaba muchas cosas, ¿no? ¿Por qué el silencio? O sea, ¿cómo es que que no había periodistas? ¿Cómo es que se controló a toda la población? ¿Cómo nadie les dijo? Luego ahí ver que eran de diferentes fechas. El gobierno dijo que solo había sido un fin de semana, y de repente llegaban familias que decían que esto pasaba meses atrás. Luego saber cómo los habían matado, los cuerpos, con la crueldad en que mataron. Eran muchos hombres jóvenes, mexicanos y centroamericanos, y no sé, o sea, me impactó mucho, pero también ver el momento en que la PGR manda un tráiler, suben a 122 cuerpos y se los llevan a la Ciudad de México. Ya después supimos que era para no espantar el turismo, para que ya no hubiera prensa y para que no se notara que eran tantos cuerpos. Se decía de ese momento en que por lo menos había 500 personas enterradas ahí en San Fernando, ¿no? Y también la pregunta para mí era, ¿cómo es posible que donde fue la masacre del año pasado, que fue una masacre con tanta reacción internacional, pasa esto, que no estaba bajo el control del ejército? O sea, ¿qué está pasando, no? Entonces de ahí fue que decidí pues empezar a investigar, digo, hacer notas sobre lo que veía, lo que estaba pasando. Nunca, bueno, después ya pensé que iba a ser un libro, porque pues sí, duré muchos años con diferentes colectivos, con periodistas de a pie. Hicimos el portal Más de 72, luego creamos un colectivo llamado Más de 72, luego yo daba clases en mi casa y a los estudiantes les decía que me pagaran investigando la masacre de los 72, digo, la de los autobuses, ¿no? Entonces, poco a poco, yo durante los años, pues yo soy coleccionista de información, entonces, y necesitaba entender, ¿no? O sea, necesitaba entender qué había pasado, dónde estaban las autoridades, quiénes eran esas víctimas. Luego me llegó un USB con las fotos de 120 de los cadáveres, y al revisarlas, pues me di cuenta que varios de los que fueron llevados a la Ciudad de México estaban identificados y que el gobierno simplemente los echó a una fosa común
y no llamó a sus familias, ¿no? Entonces para mí también fue como muy impactante porque me empecé a dar cuenta que eso hacen las fiscalías, y en general, o sea, lo que me interesaba era entender cómo funciona o cómo operan los diferentes, o sea, cómo operan las fiscalías, por qué nadie previno, por qué nadie le avisó a la gente, qué hizo el presidente municipal, por qué los policías ayudaban a los zetas a bajar a las personas, por qué si había tantas denuncias y se llamaba 911 y todo el mundo denunciaba que San Fernando era un lugar donde bajaban personas, por qué no pasó nada, y también cómo dentro de la PGR hay un área que se llama CEIDO, ahora se llama FEMDO, que es la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, que yo digo que ellos son los delincuentes organizados dentro de la PGR, que se dedican a desaparecer cuerpos, ¿no? Que investigan a los zetas, según ellos, pero no investigan, o sea, no le devuelven la identidad a las personas, que son los mismos que participaron en Ayotzinapa, que ellos y servicios periciales de las fiscalías ocultan cuerpos. Entonces me parecía que el caso tenía como los elementos para ver cómo opera México en este tipo de casos. La Cancillería, la CNDH, es que todo el mundo oculta, o sea, en este afán de ocultar la violencia, lo que hacen es volver a desaparecer a los desaparecidos, ¿no? Y lo que hacen es, al negar la violencia y que no se sepa que las carreteras son inseguras o tal, pues ponen en riesgo a la población, simulan que ellos mandan cuando mandan grupos armados y demás. Entonces eso, me interesaba también esto de que no solo hablamos del crimen organizado, sino del crimen autorizado, y está autorizado porque son o sea, porque no es que son en esa parte del mismo Estado, o sea, ellos, o sea, no sé, el libro intenta de alguna manera poner diferentes piezas al rompecabezas para entender el caso San Fernando, que para mí San Fernando muestra lo que pasa en muchos otros lugares, y poder entender un poco de la violencia que estamos viviendo, de la crisis forense y de las desapariciones de personas. Con esto que nos vas contando, pienso, Marcela, también en tu propia experiencia. Tú has sido perseguida también, de alguna manera, ¿no? Vigilada, lo decíamos hace un momento, has sido vigilada con el software Pegasus por tu investigación. Creo que tanto por Ayotzinapa, pero también por San Fernando. Y curiosamente vivimos en un país que se jacta, ¿verdad?, en su discurso de que ya no hay violencia, de que ya no hay impunidad, ¿no? Lo escuchamos todos los días ahora que está cerrando sexenio. A mí me gustaría saber, o nos gustaría saber a todos, cómo has vivido este tema de esta hipervigilancia por parte del gobierno, cómo lo vives actualmente. Y hay otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, no lo tenía aquí anotado, pero al escucharte hace un momento, antes de iniciar, te estaban entrevistando, tú hablabas de lo importante que era el periodismo de esperanza, que buscabas también hacer ese tipo de periodismo, ¿no? Que fuera, y yo creo que también conocer ese periodismo de esperanza nos ayudaría mucho para conocerlo todos aquellos que estamos trabajando en estas áreas. Sí, digo, lo de la vigilancia y todo, me enteré después de que había pasado, ¿no? Aunque siempre, pues, quienes me conocen, y de hecho cuando me enteré mucha gente me decía, ya entendí, no eras paranoica, sí pasaban cosas y lo sentías, ¿no? Porque yo siempre, o sea, siempre así tratando de no hablar junto a mi celular, siempre viendo cosas así de, es que está raro, o sea, todo el tiempo tengo una desconexión, me pasan cosas muy raras siempre. Mi celular pide Uber solito, se prende la cámara de Facebook, de repente estoy, no sé, me pasan muchas cosas y me siguen pasando.
así cambia el celular, así cambia de número, todo el mundo me odia porque todo el tiempo cambio de números. De repente, no sé, me pone el celular que ya superé mi tiempo de ver el celular y me lo apaga, ¿no? Entonces todo el tiempo es así como que digo, hoy tengo una nube negra en mi, o sea, que es algo que no se explican, ¿no? O sea, un día llegué a la tienda Mac y les dije, oigan, se abrió toda la parte de abajo de mi laptop, o sea, se le cayeron todos los tornillos y se quedaron así de, pues, no, esto no pasa. Y yo así de, ¿es en serio que no pasa? Entonces, pues sí, o sea, sabía que había cosas muy evidentes, hasta que ya al final, casi al final de terminar mi libro, pues fue que me entero que estoy en un tomo de la investigación a los Zetas, y que soy parte del tomo 221, con Mimi Doretti, la directora del equipo argentino de antropología forense, y con Ana Lorena Delgadillo, la directora de la Fundación para la Justicia, que era la representante de las víctimas, que nos habían metido como por delincuencia organizada y secuestro, y nos a la carpeta de investigación de los Zetas por las masacres, y que nos habían estado investigando. Y lo que querían en mi caso era saber con quién me había visto y quién me dio información de los cuerpos que la PGR sí había identificado y tiró a fosa común. Entonces, para eso sí se activan y para eso son muy buenos para investigar. O sea, si va una mamá que le dice, oiga, mi hija todavía su celular da, investigue, o sea, pueden tardar 6 meses en hacer esa diligencia, pero con nosotras fueron muy rápidos y entonces ya lograron detectar todas las veces que nos vimos, las veces que vi a Ana Lorena, o que me encontré con Mimi Doretti o con gente del equipo argentino, nos georreferenciaron, todo eso, o sea, está muy completo. Ahí ya decíamos, teníamos una amiga en común, Ana Lorena y yo, decíamos, bueno, pues aquí estábamos en la casa de Ana Paula, ¿no? Estábamos tomándonos unos mezcales seguramente, y la PGR pudo detectar que nos tomamos unos mezcales juntas. Pero bueno, sí analizaron todas nuestras llamadas y todo esto, y de hecho el caso sigue abierto, no lo han querido cerrar. Todavía la PGR está evaluando si cometí un delito o no al publicar la información de que ellos en 5 años no le habían avisado a unas familias que tenían gente en fosa a pesar de que estaban identificadas, ¿no? Entonces, sí ha sido ese tema pues muy fuerte. También lo fue Ayotzinapa, ¿no? En Ayotzinapa también para mí aprendí muchas cosas. Aprendí, por ejemplo, que el ejército inventa, no sé, o sea, que hay unas cortinas de humo que de repente pueden inventar víctimas que llegan y te dicen que desaparecieron a su familiar y no son ciertas. De repente me llamaban a mi casa y me decían que fuera rápido al CEMEFO de Chilpancingo, que estaban quemando a los normalistas antes de que dijeran que los habían incinerado. O sea, y tenían mi nombre y mi número y sabían yo con quién había estado. Entonces ahí sí fue, fue muy fuerte todo momento ahí sí en Iguala, saber que te están tomando fotos, hay gente que se sienta junto a ti en el restaurante y te está apuntando la cámara. Esa fue una locura, ¿no? Ayotzinapa. Entonces, digo, los periodistas en México siempre sabemos pues que eso pasa, ¿no? Sabemos que es parte del gajes del oficio, que no deberían de ser, y de alguna manera, pues como los defensores, ¿no? Estamos curtidos en eso. Pero sí, estos años también ha sido bien importante en pensar otros abordajes, crear redes de cuidado, hacer redes de acompañamiento entre periodistas para la cuestión psicoemocional,
también para cuando si alguien tiene que salir porque está muy peligroso, eso ha sido como muy importante, ¿no? Para todo también para hacer rituales, para pues un poco cosas de sanación también, para las culpas, porque pues uno carga muchísimas culpas, cubriendo desaparecidos, de personas, los casos de desapariciones, pues todo el tiempo sientes que te equivocaste, que no hiciste lo suficiente o que pusiste en riesgo a alguien, no sabes cómo lidiar, ¿no?, con tanto dolor, entonces todo el tiempo cargas culpas, ¿no? Entonces también para eso hemos tratado de crear redes entre periodistas para acompañarnos y para fortalecernos en el camino. Y entonces sí, o sea, ya ahora creo mucho en el tema del cuidado y también en el tema de que hay que hacer o sea, que también hay que abrir caminos de esperanza o hacer periodismo de lo posible, también contar desde otros ángulos la información, que no sea que sea también lo que la gente sí pudo hacer para salir adelante, mostrar los afrontamientos y no solo quedarnos en los impactos. Sí, qué importante. A veces esa última parte de demostrar también que se están haciendo cosas y que las personas en el territorio, los propios familiares, las personas que están ahí mismo en la situación de violencia, están buscando nuevas formas de vivir, incluso la propia violencia, ¿no? De una manera muy paradójica, pero con más esperanza, incluso para que las cosas se solucionen, y que ellos son los primeros que están haciendo algo y ponerlo, mostrarlo es vital. Muchos de nuestros estudiantes, esto se está grabando para que luego lo puedan ver también otras personas, y nuestros estudiantes, nuestros egresados, también les gustaría de tu parte tener unas palabras. Nos gustaría que nos pudieras dar alguna recomendación, algo para todos aquellos que están ahí, ¿no? O en las fiscalías, están en las organizaciones no gubernamentales, están con los migrantes directamente, están en situaciones también a veces de peligro. ¿Cómo tú puedes darles unas palabras de decir, ahí sigan, o sea, ahí estén, y cómo pueden estar también con estos procesos de cuidado, como bien lo mencionas? Claro. No sé si me oigo cortada, pero me siento cortada. No. Okay. Bueno, primero el mensaje sería, pues felicidades por los 10 años de la maestría, ¿eh? Que es lo primero que tenía que haber dicho. O sea, muchas felicidades, porque hacen falta este tipo de maestrías, ¿no? O sea, hablar y abundar en los derechos humanos, en la paz y, bueno, y especialmente eso, en la paz, ¿no? Y lo que me decías de que sea también un trabajo de campo y no, o sea, para graduarse y que no sea algo alejado de lo que la gente ya hace, que no es algo teórico, sino la gente a lo que se dedica pueda aportarlo y ponerle esa perspectiva, es importante, ¿no? Yo solo sí creo que así como siempre digo, en las clases de periodismo ya nos quedamos rebasados y que tenemos que ponerle temas de seguridad, tenemos que hacer más de análisis de la realidad, análisis de riesgos, protocolos de seguridad, también el tema emocional. Siento que en general en todos los planes de estudio se tiene que tener esta nueva perspectiva, porque el país nos cambió y nos cambió para largo y para mucho tiempo. Entonces, bueno, que eso es importante, ¿no? Esta perspectiva psicosocial ha sido, y que sé que la tienen, importante, pero también como poder incorporar esto espiritual, estos otros abordajes, este tema del cuidado, porque estamos en caso de emergencia, llevamos muchos años en emergencia y tenemos que pensar que esto que estamos viviendo va para largo, ¿no? O sea, siempre
con los periodistas reflexionamos de que nuestro trabajo de alguna manera es una especie de comisión de la verdad en tiempo real, que vamos aportando granitos, pedacitos de verdades que se van a poder utilizar hasta que la justicia sea posible, que ahorita no vamos a ver los efectos de nuestros trabajos, sino hasta el futuro, ¿no? Un futuro que no sabemos si nos va a tocar. Y lo mismo pues le diría a la gente de la maestría, ¿no? O sea, como este es un trabajo para el futuro, y con esa perspectiva de futuro hay que trabajar, ¿no? O sea, para no frustrarnos, no vamos a ver generalmente los resultados de las cosas que hacemos, pero sabiendo que estamos haciendo lo correcto y que en algún momento este trabajo va a florecer, ¿no? Muchísimas gracias, Marcela. Y bueno, creo que ahora es momento de darles la palabra a todos ustedes. Yo creo que hay mucho interés en seguir conociendo más a partir también de lo que ustedes pueden preguntarle a Marcela de algunos temas en específico sobre su investigación, sobre su vivencia periodística, así como de derechos humanos. Así que si hubiera alguien que quisiera, tenemos ya aquí, podemos tomar 3 y hacemos una primera ronda. ¿Les parece? Tenemos aquí 1, ¿alguien más? Tenemos aquí 2 y 3. Muy bien, entonces tenemos ya 3 personas. Gracias. Muchas gracias, Marcela, por compartir tu experiencia. Es impresionante. Mi nombre es José Bautista, soy académico aquí en el ITESO y quiero preguntarte, pues ustedes trabajan mucho con la información, con el acceso a la información. Actualmente existe una reforma para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales. ¿Cómo impactaría esto en el periodismo, en los temas que tú abordas, en la desaparición de un órgano como este y que piensa trasladarse esta responsabilidad a la Secretaría de la Función Pública, que depende del gobierno? ¿De qué manera, cuál ha sido tu experiencia en el acceso a la información utilizando este marco legal y qué se puede prever? ¿Cómo impactaría el oficio del periodismo la desaparición del INAI? Yo estoy muy contenta de tener a Marcela Turate aquí. Yo creo que varias y varios la conocemos, pero si no la conocemos hay que googlearla. No es toquearla, hay que googlearla. Yo creo que es, hablando de esperanza, me da muchísimo gusto porque hay muchas causas en las que ha estado Marcela colaborando, a veces muy visiblemente con la pluma maravillosa que tiene. Y estoy segura que en muchas cosas muy solidariamente con muchas personas que la necesitan y que necesitan que este país tenga mayor libertad y mayor verdad. Pero yo me quiero sumar justo a la pregunta de Pepe porque no solo es una reforma a un instituto, ¿no? Por lo que tú nos has comentado, yo decía, bueno, a ver, hay un paquete de reformas que implica, pues evidentemente, la militarización del país, ¿no? Cosas, tú has cubierto muchas cosas que tienen que ver con el ejército, temas que tienen que ver con la reforma judicial, ¿no? En el país. No solamente las reformas en el acceso a la información, sino en la información de cosas, por ejemplo, el malware que tenía que dar el ejército sobre el Pegasus, o sea, cosas en donde tú has estado claramente involucrada. Entonces, un poco, ¿cuál es tu impresión sobre toda este paquete de reformas que creemos y que parece que muy pronto se van a aprobar en el Congreso de la Unión, ¿no? Y aprovecho el micrófono para preguntar 2 cosas más. A ver, una, yo siento que el periodismo en México por lo menos es un oficio en peligro de extinción, ¿no? Por lo menos en el ITESO
cada vez hay menos estudiantes de periodismo, hay más estudiantes tal vez en otras disciplinas. Ya lo dijiste, pero ¿cuál sería el mensaje para estas chicos y chicas que se interesan por el periodismo y que a veces una siempre ve tal vez las cosas más difíciles, pero tal vez ese mensaje? Y algún caso de todos los que tú has visto esperanzadores que hayas dicho, no sé, me brindó mucha esperanza, ¿no? En algún momento me brindó mucha esperanza, por lo que tú quieras comentarnos, pero eso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Hola Marcela, mucho gusto, soy Daniel Strickland. Escuchándote me quedé recordando una clase que me movió mucho en el reclusorio metropolitano. Yo muchos años di una clase de narrativas con hombres acusados de crímenes de alto impacto, de crimen organizado, ¿no? Y a lo largo de los semestres casi siempre íbamos viendo que tenemos mucho más en común, ¿no? Fue una experiencia muy humanizante. Pero te leemos a ti, a Daniela Brea, a varios de mis ídolos. Y en una clase quedamos platicando sobre la matanza de periodistas, justamente en relación a Tamaulipas. Y hubo un consenso de los de adentro de que lo merecían, que se metieran la nariz donde no deberían, que esas son leyes no escritas en nuestro país, que se tenían que respetar, que cada quien debería de saber sus límites. Entonces quizás se responde un poquito a la pregunta de Ale, ¿no? Desafortunadamente, pero me gustaría escuchar un poquito tus reflexiones sobre ese imaginario de muchas personas que están involucrados en el crimen organizado. Gracias. Bueno, pues hoy pues lo del INAI, todos los paquetes hoy pues y en todos los grupos en los que estoy todos nos preguntamos y qué podemos hacer, ¿no? Para frenar esto. Todo el mundo diciendo, bueno, pues republiquemos los reportajes que salieron gracias al INAI, pero también, pues digo, llevan un sexenio anunciando que lo quieren acabar, ¿no? Y por más campañas y por más cosas que se hagan, pues tienen, no sé, les incomoda, les molesta. Yo, por ejemplo, el expediente de San Fernando fue gracias a una solicitud que tuvimos que pelear muchísimo, diciendo que era una grave violación a los derechos humanos y que por lo tanto tenía que ser conocida. La PGR pues no quería que se conociera y aún así se hicieron muchas largas. Y por otro lado, la Fundación para la Justicia había tardado 8 años con amparos y tal, y fue a la Suprema Corte el caso para que a las víctimas les dieran el expediente y lo reclasificaron como violación grave a los derechos humanos y solo así les dieron, y primero las engañaron, les dieron un pedacito del expediente, luego tardaron 3 años a que les dieran, y ahí fueron los 8 años, ¿no? Entonces yo también con una solicitud, cuando ya se había reclasificado, pues pude tener el expediente en el que se muestra, o sea, lo uso para mostrar cómo la verdad judicial, lo que se estaba construyendo, no tenía nada que ver con lo que yo había reporteado en San Fernando, con lo que le había pasado a las víctimas. Era algo muy, o sea, de escritorio, ¿no? Y era muy diferente. Entonces, pues va a tener un impacto fuertísimo, ¿no? Porque desde este sexenio, o sea, antes sí teníamos la costumbre de que hay un jefe de prensa por cada dependencia y tú pides entrevistas, pero desde este sexenio nos dijeron que se las pidiéramos a la presidencia
y de ahí que dijeran y la instruyeran. Y luego ya no dan conferencias de prensa los secretarios de Estado como para preguntarles, ¿no? Cuando tienes un caso, entonces todo es en la mañanera y ahí responden sin los datos, ¿no? A bote pronto, si es que responden. Entonces eso es muy, muy difícil. Entonces el INAI era el recurso, ¿no? O sea, de, bueno, ok, no me estás respondiendo, pero con el INAI, bueno, ahí Ale Guillén ya se fue, pero gracias al INAI, a las solicitudes, hicimos nuestro trabajo del país de las 2000 fosas y pudimos hacer este primer mapa de las fosas clandestinas en México, ¿no? Que al gobierno le tocaba hacer y que el gobierno no hizo, gracias a Transparencia también con Efraín Zuc, que trabaja con nosotros en Quinto Elemento Lab. Pues hicimos la primer base de datos de cuerpos no identificados. Salió casi 40,000 cuerpos no identificados cuando teníamos 80,000 personas desaparecidas, lo que mostraba que al menos la mitad de las personas desaparecidas están en poder, o sea, son cadáveres que el gobierno no identificó, ¿no? Entonces, o sea, hemos hecho chuladas, ahora sí que con el INAI, ¿no? Hemos hecho la labor de muchas cosas que el gobierno debería de hacer y pues, y si todos estamos así de, hay una parte que decimos, bueno, pues antes del INAI también teníamos forma de obtener información. Ahora, con el Pegasus, sí es algo mucho más difícil porque cuando sabes que tu celular está intervenido, o sea, lo que me pasó es que muchos funcionarios que me pasaban información dejaron de pasarme información. Entonces siempre en las dependencias hay gente que está en desacuerdo, pero ahora es tan difícil, o sea, porque si te pueden geolocalizar, si además pueden ver con quién hablas, si además pueden ver tus archivos y demás, es bien difícil. Supongo que vamos a inventar, yo decía, bueno, pues así como en el Watergate, ¿no? O sea, de que los periodistas ponían afuera de su balcón un listoncito para saber que se tenían que ver con la fuente y que tenían que verse en un estacionamiento, pues supongo que algo vamos a tener que inventar, volver a métodos que no utilizábamos ya. Pero sí va a ser un golpe durísimo al periodismo de investigación, ¿no? No es que se vaya a acabar el periodismo, no creo que el periodismo esté en peligro de extinción. O sea, sí, la carrera de periodismo ahorita, pues hay muy mala fama, o sea, todo el mundo sabemos que los papás les dicen, no, porque te pueden matar, ¿no? Y sí, en México es el país sin guerra donde más periodistas son asesinados, ¿no? Sin guerra declarada, ¿no? Entonces, pues hay muy mala fama, pero también yo he visto que donde matan periodistas es donde florece el periodismo. O sea, en Sinaloa matan, o bueno, en Veracruz matan a Regina Martínez y se fundan colectivos reivindicando su nombre que luego terminan siendo medios de comunicación pequeños, independientes, pero eso sí es como algo muy fuerte que vemos, o sea que donde se mataron a un periodista crítico, sus compañeros fundan medios, ¿no? En Chihuahua, pues Raí Chalino, de alguna manera ya estaba la idea y todo, pero matan a Miroslava Bridge. También en Sinaloa es súper bello, hay un festival por Javier Valdés, cada aniversario y son 3 días de fiesta, van teatreros, van, no sé, gente de poetas, va gente que compone canciones, van todo para hacerle el homenaje a él. He visto la danza del venado por comunidades indígenas que lo recuerdan, madres buscadoras, eso es algo hermoso, es nuestro periodista, o era nuestro periodista, ¿no? Entonces,
yo sí siento que se abre paso, o sea, que el periodismo ahora, digo, tiene muchas más dificultades, pero también estamos aprendiendo muchísimo, hay otras formas de hacer las cosas, estamos incorporando otras metodologías, haciendo redes con defensoras de derechos humanos, con abogados, con ONGs, estamos cambiando, o sea, como mucho, porque las situaciones de emergencia, pues para protegernos entre todos, ¿no? También pienso que es bien importante esto de cuidar a los que cuidan, o sea, como que tengamos muy claro, creo que lo decía el rector, ¿no? De cuidar o no sé si era el rector, cuidar a los que cuidan, ¿no? A los que están en la primera línea. No, lo dijo de Sousa, bueno, no me acuerdo, sí, lo estaban mencionando, ¿no? Cuidar a los que cuidan. Entonces, por ejemplo, Miroslava Bridge, que es de mi tierra, bueno, pues tú la conociste, ¿no, Ale? De Chihuahua. O sea, Miroslava Bridge, para mí, igual Javier, era como una profeta. O sea, tenemos que tomarlos así, incomodan, por eso en la cárcel dicen, ay, pues sí, se lo merecían. Pues sí, son los incómodos, o sea, Miroslava, tú ves sus notas y empieza, unas de sus notas son, ojo, están talando en tal zona, en la Tarahumara, y de repente la siguiente es, ojo, que llegó un grupo armado que se llaman los Salazar y se instalaron en tal lado, y la siguiente es, ya desmontaron tal, la siguiente es, ya desplazaron a tanta gente, ya desaparecieron a tal. Entonces, si vas viendo el continuum, de repente ya dice, bueno, pues estos ya pusieron al candidato, al sobrino de narco, ya la presidencia municipal la controla el yerno, ahora ya ellos pusieron a su gente, y así, en algunas notas ella dice, todavía hay en 12 municipios en Chihuahua, ya tienen el cártel, los de Sinaloa o los Salazar o los de la línea, ya tienen controlada la Secretaría de Obras y ya tienen la tesorería. O sea, pero era un análisis así de que lo ves y ella estaba diciendo en tiempo real lo que después pues ya estaba apoderado, o sea, ya se estaban apoderando de todo, ¿no? Entonces, pues sí, la mataron y también mi reflexión con ella o con Javier o con Regina Martínez también, o sea, increíble, Regina Martínez así decía, ojo, ¿no? O sea, ella se dio cuenta, bueno, pues de cómo el gobierno de Duarte, o sea, de cómo desde el mismo gobierno amenazaban a periodistas, de ciertas masacres y demás. Bueno, pues la amenazan. Con Javier Valdés lo mismo, es el reportero que nos enseñó a toda una generación de periodistas a cubrir los cárteles, ¿no? Y lo mataron, pero nos enseñaron mucho. También lo que reflexiono es cómo no tenemos que apagar el switch del miedo, o sea, cómo tenemos que cómo no tenemos que acostumbrarnos a las amenazas, porque ellos habían recibido amenazas y ya eran tantas las amenazas que ya no activaron nada, ¿no? Ya no huyeron, ya era tan normal en su vida que en cierto momento ya se desconectaron de eso. Entonces, por eso también parte de las reflexiones que yo hago es, hay que estar todo el tiempo conectados con el miedo, porque el miedo avisa, el miedo te protege muchas veces, y no tenemos que decir, bueno, pues así es y ya, sino sí trabajar en colectivo, pensarlo en colectivo, ver si alguien tiene que salir, tener rutas de escape, volver y tal, porque el periodismo puede seguirse haciendo, pero tenemos que adecuarlo, tenemos que tener casas para descansar, por ejemplo, ¿no? De repente siento que hay gente a la que la amenazan o que está muy acosada o que han matado y que es en parte por la precariedad laboral, porque no pudo salir, porque no pudo pensar, ¿no? Entonces se necesita a veces un descanso, ¿no? Y bueno, de lo esperanzador, pues estamos justo haciendo un podcast que se llama Periodismo de lo Posible. Y es bien bonito, o sea, porque lanzamos, este es el segundo año, lanzamos convocatoria abierta
a las comunidades o periodistas, bueno, las comunidades que tengan una historia que contar, en las que tuvieron ganaron contra el despojo, que que hagamos un podcast juntos, ¿no? Entonces, tenemos un programita, el año pasado sacamos 12 historias, este año 8 porque no tenemos presupuesto para más, pero es una de las experiencias más bellas. Y escuchar así todas las luchas, cómo lo reivindican, cómo es de vida o muerte para ellos, o sea, el pueblito de 129 personas que detuvo la minera en Puebla, el gasoducto que pasaba, no sé, por Mogótabo, y cómo la comunidad se unió en la Sierra Tarahumara para ver qué hacían con esos recursos cuando pudieron hacer que la empresa pague y los indemnice. No sé, el colectivo que pudo demostrar que el río estaba matando gente, que logró que la CNDH hiciera una sentencia, a pesar de que era un colectivo de una iglesia, las mujeres las habían corrido de la iglesia, las llamaban locas. O sea, como que cada una de esas luchas y todo ese proceso es súper bonito, y siento que en todos lados hay esas historias de lo que sí es posible, que pueden inspirar a otros a decir, ok, no todo está perdido, ¿no? Y hay una metodología, los periodistas nomás tenemos que reeducar la mirada para también ver esas historias, y también el público ya quiere escuchar más de estas historias que llamamos de esperanza, porque también hay una saturación y mucha gente ya no se quiere enterar, ya no se quiere informar, ¿no? Pero sí, yo la esperanza la veo todo el tiempo, o sea, la veo entre los defensores, la veo entre los periodistas, la veo pues incluso en mi libro. O sea, al final mucha gente me dice, que no se los voy a contar, pero mucha gente me dice así de, ay, qué fuerte, o sea, decían, es muy fuerte pues leer mi libro. Siempre digo que hay que tomarlo como el mezcal, a sorbitos, poco a poco, porque el libro se atraganta como se atraganta la impunidad, ¿no? Es difícil de digerir porque pues son 12 años de seguir unas masacres, ¿no? Y todo lo que pasó, pero lo que trato es de hacer este viaje por el sistema y entender por qué se repite y se repite y se repite esto. Pero llega un momento en que para las víctimas es esperanzadora la verdad, las posibilidades que se les abren y todo. Entonces también, hasta para el libro dije, tiene que haber ese momento de esperanza, y cuando lo reconocí reporteando dije, este es el cierre de mi libro, ya puedo escribirlo, ¿no? Muchas gracias. Tenemos todavía unos minutos, si hubiera alguien más con alguna pregunta para Marcela que les gustaría hacer. Muy bien, tenemos aquí a Carlos Peralta, por favor. Tu opinión sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estuvo muy presente en lo de San Fernando, la investigación que realizó, y hoy por hoy, bueno, o sea, a diferencia pues de estos organismos autónomos que van a desaparecer, pues le cambiaron la cabeza y va a permanecer, pero sirve, no sirve ahorita, para dónde. En general pues sabemos que no ha tenido dientes nunca, y que pues algunas de sus investigaciones, como la del río Atoyac que acabas de mencionar, pues han servido más bien para documentar. Pero y en esta dinámica nacional que hoy estamos viviendo de violaciones a los derechos humanos, hoy qué papel está jugando, y de cara a los periodistas, ¿no? Hola, buenos días. Marcela, que es un gustazo que hayas podido venir al ITESO. Yo admiro muchísimo tu trabajo, te leo desde hace un montón de tiempo, y creo que fue como contigo y con las periodistas con las que hiciste, periodistas de a pie, con las que yo entré también al tema. Entonces les agradezco mucho a ti y a todas. Yo te quería preguntar un poco por estas últimas investigaciones que han sacado
que están en función también del informe del mecanismo, pero a la par con, que es un trabajo que a mí me parece muy, muy bueno, ¿no? Lo de los vuelos de la muerte, y que tiene que ver como con recuperar o más bien reconstruir esta historia que ha estado ocultada. Y me hace muchísimo sentido lo que dices de que estamos trabajando para un posible futuro, porque los cambios no los vamos a ver ni de chiste pronto, ¿no? O sea, si recién ahora sale información clave de lo que sucedió hace 50 años, eso como que más bien nos hace pensar en una perspectiva temporal de pensarnos como ancestros de lo que quizás algún momento venga, ¿no? Entonces, bueno, que si pudieras compartir un poco por ahí ese trabajo que hicieron. Muchísimas gracias. Igualmente, pues muy contenta de que estés por acá, Marcela, de que la maestría te haya invitado, te haya elegido a ti para estar acá. Soy comunicóloga, ¿no? Y estoy estudiando, bueno, estudié la maestría, ahí voy a punto de terminarla, pero por esa razón como que me resuena mucho que estés acá hoy. Y por ahí la pregunta, ¿cuáles son estos retos que tú consideras o principales necesidades que el periodismo de paz, periodismo de esperanza, periodismo de soluciones, de lo posible, como con todos estos apellidos que ha tenido, le pide o con qué podría colaborar más la academia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace falta que se incorpore? Ya decían por acá que quizá está en extinción, pero ¿qué es esto también considerando a las nuevas generaciones? ¿Cómo se están relacionando con estos temas? Si van más allá, pensando más en los medios, en cómo se comunica, pero por otro lado también en qué tanto les interesa o no esto. ¿Cómo se ve esto desde la labor periodística, ¿no? En el día a día? Gracias. Gracias. Bueno, la CNDH. Pues la CNDH nunca fue, no sé, santo de mi devoción, como que siempre nos deja de ver. Cuando yo empezaba con lo de la FEMOSP y hicieron también en la CNDH investigaciones, me di cuenta de que uno de los investigadores de la CNDH que investigaba los temas, lo que llamaban los delitos del pasado, de la guerra sucia, había sido un torturador. Y eso fue desde, no sé, creo que el 2000 y garra. Para mí fue así súper fuerte ese descubrimiento que las familias decían, es que ese fue el que se llevó a mi hermano y ese vino a entrevistarme, ¿no? O sea, me hizo bien fuerte. Y esta CNDH, bueno, con San Fernando, la CNDH también fue parte de la cadena de, pues no sé, el sistema, cómo funciona. O sea, sí hicieron una recomendación, la recomendación es pésima y se basan en lo que hizo el equipo argentino de antropología forense. Entonces es todos los errores forenses que detectaron, pero que detectó el equipo argentino en la comisión forense, ¿no? No investigaron a las víctimas, no hablan de otras violaciones a los derechos, o sea, no hablan, ellos se quedaron en ese tramito de la identificación cuando es una historia, no hablan de la falta de prevención. Acaban la semana pasada de anunciar por fin el gobierno, bueno, por fin, de que ahora sí sentenciaron a 11 zetas, ¿no? A 50 años por estas masacres, que yo digo que no fue una, fueron muchas a lo largo del tiempo. Entonces, y lo que veo es, hay 10 personas, todavía falta uno de los líderes que no lo veo ahí, ellos habían capturado hasta 122 personas, luego se quedaron con 77. No hay ningún funcionario público, ¿no? Por lo menos habían dicho de 17 policías que habían participado con los Zetas y siempre decían, no, es que estamos investigando a los policías, y les pedías información y te mandaban de los policías detenidos, pues haciendo el libro, entrevistando a uno de los policías que estuvo en la cárcel, pues me dice, no, al año nos sacaron, o sea, no hubo cargos contra ellos, salieron todos los hombres, 15 hombres, y se quedaron las 2 mujeres hasta el año pasado, cuando era el mismo cargo, que ahí dices, bueno, ¿y por qué a las mujeres sí? Aparte, una de ellas era la que contestaba el teléfono, o sea, entonces,
Y lo que vi en esta sentencia es que uno de los detenidos es un indígena oaxaqueño que acababan de bajar los zetas ese día, y cuando llega el ejército y los capturan, lo capturan con ese indígena y lo acaban de condenar a 50 años de cárcel, cuando en mi libro pues, estoy diciendo que ese lo acaban de bajar de los autobuses y lo están presentando como uno de los temidos zetas, y lo torturaron, no sabía hablar español, o sea, es algo así de que dices, híjole. Y bueno, pues la CNDH en la trama hace un papel muy lamentable. Este indígena le pidió a la CNDH, bueno, la familia le pidió a la CNDH pues, que viera su caso por las torturas. Les pregunté si lo habían visto y no me contestaron. O sea, me dejaron en vista, me dijeron que no sabían nada, que no era en su administración. Así de, uy. Y sí, pues lo que se ve es que trabajan a destiempo, ahorita está muy politizado, solo los temas que les interesan. No ha habido un informe general sobre los asesinatos a periodistas, por ejemplo, o sea, no ha habido nada de fondo de estos temas, y pues la CNDH se sigue ciclando y ciclando. Y bueno, pues no, o sea, como es un cargo ahorita que sí puso, o sea, que sabemos quién lo representa y por qué está ahí, sí es muy perverso, o sea, no se ve. Lo que se dedicaron a hacer es investigar a los que investigaron antes. Entonces están haciendo como el juicio a los que investigaron antes el caso Ayotzinapa, y a ver qué se hizo mal. Y así en otros casos, yo les dije, bueno, ¿por qué no el caso San Fernando, pues el de las fosas, hagan algo? Y o sea, su única lógica era como enjuiciar a los que antes estuvieron antes que ellos, en vez de seguir, o sea, no son ni proactivos, no sé, pero bueno, Ale es la que más sabe, creo, de, bueno, y aquí todos ustedes de la maestría, ¿no? Que saben más de eso, pero sí, la CNDH es decepcionante. Lo de los vuelos de la muerte, pues sí, es que ahorita está muy en la opinión pública, ¿no? Es súper impresionante. Pues sí, hace 2 meses, estando en los archivos de Eureka, se me ocurrió preguntar qué tenían de los vuelos de la muerte, y de repente me dan así de, mire, tenga, y pues lo abro y es esta carta de este militar o supuesto militar que le dice a doña Rosario en el 2004, mire, yo en el 74 participé en los vuelos de la muerte, y esta es una lista de 183 personas que echamos al mar, ¿no? Los vuelos. Y la vi y sí dije, tardé mucho en procesarla en mi cerebro, porque primero dije, esto ya se debe haber publicado, o sea, es muy importante. Y se la empecé a enseñar a gente, y la gente también se quedaba viendo, y, o sea, bueno, soy muy amiga de Alicia de los Ríos, con ella estamos investigando, ¿no? Si su mamá fue aventada en los vuelos de la muerte o no, y ella la vio y se quedó así de, y no me dijo nada. Entonces, como hizo cara de póker, dije, no, pues esto ya se conoce. Le decía, qué raro, o sea, yo nunca había leído, y cuando leo, pues Rosendo Radilla, dije, qué fuerte, o sea. Y bueno, se la mostré, luego supe que un investigador que la tuvo, un historiador, se quedó también así de, ¿qué es esto? Y nadie sabía por dónde entrarle, ni qué hacer, ni nada. Entonces, pues yo sí dije, bueno, desde el periodismo tenemos que abordarla de alguna manera. También las ONGs, ya por su cuenta, que fueron compartidas de esta lista, los del el mecanismo de esclarecimiento histórico, pero pues ya después vi que una comisionada del mecanismo también tenía esa información, pero como no se hablan los del mecanismo, pues se la di a una parte y la otra no sabía. Y bueno, pues entre mucha gente pensando qué se hace con esta lista, también pensando desde mi experiencia que aunque la autoridad tenga esta información, no se la va a dar a las víctimas, como en el caso de San Fernando. Aunque la autoridad sepa quiénes son o sepa lo que les pasó, ¿quién se va a encargar de informar, ¿no? Entonces así hicimos como un operativo con las ONGs para ir informando a líderes de colectivos, yo más bien investigando la lista en sí,
tratando de dar con la persona que creemos que es un seudónimo porque no aparece en ninguna lista del ejército, la persona que firma la lista, tratando de dar con ella, viendo si hay similitudes con otros documentos y demás para ver qué tan factible y posible será esa lista. Cruzándola con otros documentos, pareciera que sí, o sea que todas las 183 personas siguen desaparecidas, de ninguna se encontró el cuerpo, las desaparecieron en el 74, la lista es solo del 74. El avión que dice que el Áraba 2003 ya había sido adquirido por el gobierno mexicano. Las organizaciones que vieron dijeron, sí, los seudónimos sí dan, las fechas de detención que están aquí sí dan, o sea, sí parecen certeras. Y también aquí había otra columna con las unidades que detuvieron a las personas. Entonces decían, es muy posible y es muy factible. Y bueno, entonces también para mí ha sido como bien fuerte. O sea, por un lado yo digo, ya cuando me estoy saliendo de estos temas y que ya digo que ya no quiero seguir cubriendo esto, por eso digo que los temas te eligen, ¿no? O sea, yo por ir a un archivo, aparte estaba haciendo tiempo, ni siquiera fui a eso, me invitaron para hacerme una entrevista y me dicen, oye, mientras esperas, ¿qué información quieres? Y yo, los vuelos de la muerte que tienen, mira. Entonces fue así como que, ¿por qué yo? Porque ahorita, ¿cómo se aborda? Eso fue bien importante. Y la otra cosa es, cada información, bueno, la otra es los 20 años que estuvo en un archivo. ¿Por qué? También yo trataba de pensar, o sea, como doña Rosario, que si a nosotros en Ayotzinapa nos inventaron verdades históricas, y es un modus operandi del ejército, ¿por qué se la iba a creer? ¿No? O sea, como que es parte de, o sea, todas las familias todo el tiempo le inventan que vieron a su familiar, que ahí está, que se los va a entregar. Ya había habido una lista antes que fue falsa. Entonces también, no sé, o sea, no, yo no juzgo a doña Rosario, ¿no? También, pero ahorita ya es parte del escándalo. Si doña Rosario, el comité Eureka le escondió, ¿no? Para mí o sea, no podemos saber. Yo sí quería estar con alguien cercano que me podía decir si se la recordaba la lista. La gente que consulté, que era del comité, nadie la conocía. La familia no me quiso dar entrevista, ¿no? Entonces, bueno, pues, y también una de mis reflexiones es, dije, si en 2002 hubo un juicio contra los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo y Francisco Barquín por los vuelos de la muerte, ¿por qué como sociedad no tomamos nota? ¿No? Cada cosa que googleo, así de, que el mecánico tal dijo tal cosa, o sea, hubo un juicio público. A mí me tocó cubrir uno de esos días. ¿Por qué como sociedad no tomamos nota de nada? O sea, es como que cada nota que encuentro en la jornada, Gustavo Castillo tenía una nota, en el Universal salió otra. O sea, y para mí sí estoy como revisitando a los periodistas que cubrieron esos años y diciéndoles, ¿pero qué nos pasó? O sea, ¿por qué pensamos que los vuelos son novedosos si hubo un juicio? O sea, ¿por qué nos sorprendemos y por qué no es como en Argentina, pues donde la gente tiene muy metido? O sea, cada vez que hablamos de los vuelos de la muerte, aquí en México me dicen, los de Argentina. Y yo digo, no, los de aquí. Y hasta parece que empezaron aquí los vuelos de la muerte y fueron desde antes, ¿no? Entonces, nada, eso que un académico, hace poco le escuché a un argentino que decía que hablaba de los horizontes de audibilidad, ¿no? Cuando una sociedad ya puede escuchar algo y que hay que generarlos, ¿no? En México es como que no tomamos nota de muchas cosas y bueno, eso me llama la atención y también a eso estoy todo el tiempo dándole vuelta a cómo se explica esto, cómo se cuenta esto, también a verificar si la lista no fue un engaño del ejército en esos años o no. Y también pues con las familias de las personas que vienen enlistadas ahí, que lo que sé es que
le pidieron a la PGR a la FGR que ya las incorporen sus carpetas de investigación para que le den seguimiento y puedan decirnos pues qué pasó, ¿no? Y ya lo último de la academia, como que desde la academia cómo arropar el trabajo periodístico era, ¿no? O algo así. Bueno, la academia siempre ha sido como bien importante para lo que hacemos, ¿no? Sí han llegado más tarde, ¿no? Y luego de repente también me llama la atención que desde la academia se ponen así de, bueno, sí han llegado más tarde a muchas, pero ahorita ya cada vez más, o sea, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a fosas, sí pienso que los periodistas éramos los de la primera línea siempre, ¿no? Ya cada vez más, por ejemplo, el grupo del GIASF, ¿no? Este grupo que colabora con nosotros con una columna, ¿no? El grupo de investigadoras ay Dios, forense. Bueno, ellas, por ejemplo, que están en la primera línea, que están todo el tiempo en el trabajo de campo, pues gente que está aquí en la maestría, ¿no? Isaac también, que él está también desde la universidad acompañando a madres buscadoras y demás. Cada vez es más importante y podemos, o sea, sí creo que podemos, que siempre nos han ayudado en ciertos momentos, desde la academia a los periodistas, a veces dándonos contención o atención terapéutica o acompañamiento, ¿no? O sea, hay universidades que nos han dicho que necesitan y decimos, necesitamos terapias para todos, o sea, porque esto nos rebasa, ¿no? Eso ha servido mucho. También a veces, ahorita tenemos un programa, por ejemplo, para entender el tema del territorio, la macrocriminalidad, la gobernanza criminal, y entonces armamos un programa y ha sido una chulada porque los periodistas nos fogueamos sin la academia, o sea, también entender la desaparición forzada, la historia de las desapariciones, o sea, generalmente los periodistas que cubrían nota policíaca ahora están cubriendo desapariciones o van a fosas, y entonces estamos tratando en la red que creamos de tener un marco teórico, de que entiendan, de que sepan, no sé, de la historia en Argentina, tal, la importancia, porque yo veo que muchos periodistas de pronto tienen la lista, hay un periodista que tiene la lista de las personas bajadas de los autobuses por los Zetas, porque se la compartieron unos policías, y nunca le pareció importante pasarlo al equipo argentino para que cotejaran y vieran de quién eran esos cuerpos. Entonces, como que hasta para decirle, mira, en tema de derechos humanos es importante, nunca pude. O sea, tardé años tratando de convencerlo. Entonces, con la academia sí podemos, como nosotros, ir reforzando, ir aprendiendo cosas. Eso ha sido como, esa es una alianza muy buena que nos interesa hacer y que siempre buscamos porque aprendemos muchísimo y más también métodos de investigación con perspectiva psicosocial también es de las cosas en las que podemos engancharnos, ¿no? Muchísimas gracias, Marcela. Yo ya tomé nota, así que tenemos que ir trabajando también desde la maestría en estos temas de territorio, gobernanza criminal, desaparición forzada, que si bien ya hemos tocado en algunas materias, siempre es importante tenerlo ahí y reforzarlo. Y te queremos dar las gracias, de verdad. Muchas gracias por este maravilloso diálogo, muy fuerte, duro, pero les damos las gracias. Gracias. A ustedes por haber venido, por estar aquí. Estas 2 horas nos dejas reflexiones muy importantes. ¿Sí? Y desde el ITESO y el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, queremos darte este reconocimiento. Voy a hacer lectura de él. Esta es una constancia para Marcela Turati Muñoz por compartirnos estos diálogos con Marcela Turati, experiencia y aprendizajes periodísticos en la cobertura de violaciones a los derechos humanos
en el marco de la jornada de los 10 años de la Maestría en Derechos Humanos y Paz. Muchísimas gracias, Marcela. Y un pequeño detallito, pero con mucho cariño por parte. Queremos agradecerles a todos y todas y nos vemos, seguimos nosotros todavía de festejos. La tarde lo tenemos, vienen además más egresados, entonces a las 4 aquí nos vamos a ver para tener un panel con ellos para que nos hablen de cómo están incidiendo en sus espacios de trabajo. Así que nos vemos por aquí a las 4. Les damos las gracias a todos y todas por su asistencia a este primer diálogo y los invitamos nuevamente a las 4 de la tarde en este mismo auditorio para seguir con nuestras actividades, ya que tendremos un panel muy importante con los egresados de la maestría que se titula Derechos, Paz e Incidencia, acciones de egresados de la Maestría en Derechos Humanos y Paz. Gracias.